Buenos días, hoy vamos a presentar el curso 2 del manejo de los trastornos hipertensivos del embarazo. Empezamos con las recomendaciones que hace la Task Force del consenso del año 2013. Recordemos que en la charla anterior hemos comentado que la dieta, el ejercicio y la disminución de la ingesta de sodio son medidas que no tienen una validez significativa con un nivel de evidencia bajo. El monitoreo continuo de presión arterial, que es fundamental. Los metas del inicio del tratamiento de la manejo con cifras tensionales de 160 o 105, iniciar antihipertensivos con una meta de tensiones sistólicas entre 120 y 160 y diastólica en 105. Pero también recordemos las recomendaciones del último boletín de la COG, que fue posterior en el año 2019, quienes recomendaban el inicio del manejo en el estado prehipertensivo, dadas las implicaciones a largo plazo de los eventos cardiovasculares y de la morbilidad que puedan tener estas pacientes posteriormente. La medicación recomendada, la betalol, nifedipina, alfametildopa. Recordemos también, y vuelvo y hago énfasis en el uso de ASA, que para el año 2013 estaba la recomendación de 80 a 100 miligramos, siendo revaluada en el último consenso, el de la COG, como lo vimos en la clase pasada, a 150 miligramos al día. El seguimiento ecográfico por la alta incidencia de retardo del crecimiento intrauterino y, si la paciente no tiene complicaciones, desembarazarlo sobre la semana 38. Las pacientes con hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada, según las recomendaciones de la Task Force, el uso de sulfato de magnesio en todos los casos, pacientes con embarazos menores a 36 6/7, los corticoides para maduración pulmonar y la recomendación, si no tienen complicaciones, el parto a la semana 37. En pacientes con hipertensión más preeclampsia con características de severidad y menos de 34 semanas, siempre el manejo en tercer nivel por los altos índices de complicaciones. Y estas pacientes con preeclampsia sobreagregada y características de severidad y más de 34 semanas deben ser desembarazadas, considerando que el pronóstico fetal en términos generales puede ser aceptable o puede ser bueno. Y en el escenario de pacientes con más de 37 semanas, en general, en cualquier trastorno hipertensivo, llámese preeclampsia sin severidad o hipertensión gestacional transitoria, la recomendación es llevarlas hasta la semana 37. Entre la semana 24 y 36 6/7 se recomienda el manejo expectante con pacientes que tengan tensiones menores a 140/90, la maduración pulmonar, el uso de betametasona, 12 miligramos intramuscular cada 24 horas, y el control del perfil de severidad, que se debe realizar cada 72 horas, cuadro hemático, transaminasas, creatinina, perfil biofísico y Doppler fetoplacentario, para descartar oligoamnios y retardo del crecimiento intrauterino, es decir, compromisos de la unidad fetoplacentaria. También recordar la profilaxis antiembólica con heparinas de bajo peso molecular, y ante cualquier signo de severidad, ya sea materno o ya sea fetal, proceder a desembarazar a la paciente, idealmente habiendo cumplido
la meta de maduración pulmonar, aunque en casos de severidad, así no se haya cumplido dicha meta, se debe desembarazar. Este cuadro para recordar las dosis de la enoxaparina, la dalteparina y tanzaparina de acuerdo al peso materno en pacientes con pesos maternos menores de 50 kilos, 20 miligramos al día de dalteparina utilizar 2.500 unidades al día y tinzaparina 3.500 unidades al día. Pacientes entre 50 y 90 kilos de peso, la recomendación, que es la mayoría de nuestras pacientes para profilaxis, 40 miligramos de enoxaparina o 5.000 unidades de dalteparina o 4.500 unidades de tinzaparina. Pacientes de más de 90 kilos, de 90 a 130, la recomendación es el uso de enoxaparina 60 miligramos al día, dalteparina 7.500 unidades al día o tinzaparina 7.000 unidades al día. Y finalmente, pacientes con obesidad mórbida por encima de 130 kilos, el uso de 80 miligramos día de enoxaparina, que es la más común, o dalteparina 10.000 unidades al día o tinzaparina 9.000 unidades al día. Según el consenso de Task Force, también pacientes con preeclampsia sin signos de severidad, iniciar antihipertensivo sobre 160, 110 o más. Nuevamente, la anotación que estas eran las recomendaciones en el año 2013, pero las modificaciones introducidas en el año 2019 nos recomiendan iniciarlo en el estado prehipertensivo o más allá. Las pruebas de bienestar fetal, ecografía, Doppler, índice de líquido amniótico para valorar el retardo del crecimiento intrauterino. El no uso del sulfato de magnesio en estas pacientes sin síntomas de vasoespasmo, según el Task Force, no estaba recomendado, pero esto tiene un nivel de evidencia bajo, es decir, normalmente, y dada la experiencia, a pesar de que la recomendación no es concluyente, sí es recomendable y aceptable utilizar como profilaxis el sulfato de magnesio, dado pues la evolución de la enfermedad y dado que la paciente puede entrar en severidad en cualquier momento y fundamentalmente para evitar episodios convulsivos. Para las pacientes con preeclampsia severa, con tensiones arteriales por encima de 160, 110, síntomas de inminencia o premonitorios, dado la cefalea global o en casco, los fosfenos, visión borrosa, tinnitus, epigastralgia, clonus, oliguria, es decir, con gastos urinarios, en 6 horas menos de 0.cc kilo-hora, o compromiso blanco de órgano materno, o síndrome de Hell, dado pues, como recordamos, por los niveles de plaquetas, aumento de deshidrogenasa por encima de 600, duplicación o aumento de transaminasas por encima de 70, o creatinina por encima de 1.2 miligramos. Igualmente, si tienen compromiso clínico dado por edema pulmonar, falla o daño renal, infarto agudo del miocardio, o si existe compromiso fetal dado por retardo del crecimiento intrauterino. El manejo, ya a nivel práctico, examen físico completo, valorar vitalidad fetal, asegurar 2 accesos venosos con catéter 16 o 18. Si tenemos oximetría de pulso, la meta
que tengamos una saturación de oxígeno por encima del 95%. Si no tenemos oximetría, administrar oxígeno por cánula a 3 litros por minuto. Colocar sonda de Foley a drenaje, una sonda número 14 o 16, e iniciar la infusión de líquidos como mínimo a 1 cc kilo hora, incluyendo el goteo del sulfato de magnesio. El esquema conocido para el bolo de impregnación de sulfato de 2 ampollas, es decir, 4 gramos, en infusión en 10-15 minutos y un mantenimiento a 1 a 2 gramos hora con 67 mililitros hora, y aquí unas equivalencias en caso de no disponer de bomba de infusión con 10 gotas por 1 mililitro a 20 gotas por minuto por equipos de macrogoteo. Esto para recordar la monitorización clínica de los signos de toxicidad del sulfato dados por la pérdida de los reflejos osteotendinosos, la oligoanuria, trastornos del sensorio y alteraciones respiratorias y finalmente paro respiratorio. Recordemos también el antídoto, que es el gluconato de calcio endovenoso, 1 gramo aplicado en 10 minutos y valorado de acuerdo a dosis respuesta. Con tensiones arteriales sistólicas por encima de 150 o diastólicas por encima de 110, iniciamos terapia antihipertensiva, dada cualquiera de las líneas de tratamiento. Por vía oral, nifedipino, tabletas de 30 miligramos, una tableta cada 8 horas, o tabletas de 10 miligramos, una tableta cada 6 horas. La toma de exámenes de laboratorio, recuento de plaquetas, pruebas de función hepática, deshidrogenasa, transaminasas y siempre recordar las pruebas de función renal. La crisis hipertensiva la encontramos definida como un trastorno hipertensivo en el embarazo o en el puerperio con una tensión sistólica mayor a 160 milímetros de mercurio o una diastólica por encima de 110 milímetros de mercurio en una toma o con o sin síntomas premonitorios de preeclampsia. En una situación de estas, nuevamente recordamos tener 2 accesos venosos de buena calidad con catéteres 16 o 18, valorar el bienestar fetal como mínimo mediante auscultación, una oxigenación adecuada mediante un Venturi o el uso de cánula nasal a 3 litros por minuto y, fundamental, medir el gasto urinario. La infusión de líquidos que debe ser por lo menos de 1 cc kilo hora, incluyendo la dosis del sulfato de magnesio, y valorar también la dosis respuesta del gasto urinario mediante la infusión de bolos de líquidos endovenosos. Esto que ya lo habíamos mencionado, el uso del sulfato de magnesio, la dosis de impregnación, la dosis de mantenimiento y siempre valorar el compromiso sistémico y el compromiso asociado con un síndrome de HELP. La meta en la crisis hipertensiva, control de las cifras tensionales en niveles sistólicos de 140 a 150 o diastólicos de 90 a 100. La droga de elección en nuestro medio sería el labetalol, ampollas de 100 miligramos en 20 cc, se aplican dosis
bolo de 20 miligramos, 40, 80, hasta llegar a un máximo en 24 horas de 300 miligramos. Y no olvidar que siempre que iniciamos el manejo con labetalol, debemos darle a la paciente unas dosis de mantenimiento. En estos casos, iniciar como antihipertensivo oral de primera elección nifedipino, tabletas de 10 miligramos cada 6 horas, o en su defecto, si no hay disponibilidad, de 30 miligramos, una tableta cada 8 horas. Para los sitios en donde está disponible la hidralacina, se utilizará un bolo de 5 miligramos cada 20 minutos hasta un máximo de 20 miligramos IV. Si no hay respuesta, debe pasarse a otro antihipertensivo. Recordemos que desafortunadamente en Colombia no hay disponibilidad de hidralacina. En la crisis hipertensiva también se puede utilizar un esquema de nifedipino, cápsulas de 10 miligramos administradas cada 20 minutos por 3 dosis y luego dosis de mantenimiento de 10 miligramos cada 6 horas. Si tenemos una situación urgente y no tenemos acceso venoso. La maduración pulmonar, recordémoslo, entre la semana 26 a 34, idealmente con betametasona, 12 miligramos cada 24 horas. En su defecto, para hacerle el seguimiento. Si no es el caso, el control de las cifras tensionales se debe remitir a la mujer a un mayor nivel de complejidad de acuerdo a las condiciones del paciente. Y recordar que también en su defecto se puede utilizar dexametasona, ampollas de 4 miligramos hasta completar los 12 miligramos. ¿Cuáles medicamentos podemos utilizar después de la crisis? Alfametil-dopa de 250 a 500 miligramos vía oral en pacientes con hipertensión crónica que venían recibiendo el medicamento, siempre continuar la medicación. Esto se debe utilizar de acuerdo al nivel de evidencia 1A y recomendaciones de las guías de la Secretaría Distrital de Salud. El nifedipino, como mantenimiento de 10 a 20 miligramos cada 6 horas o 30 miligramos cada 8 o cada 12 horas. El uso de clonidina, que pueden ser de 150 a 300 miligramos hasta un máximo de dosis cada 6 horas. Y el metoprolol de 50 a 100 miligramos con una frecuencia máxima cada 12 horas. La terminación del embarazo en pacientes con preeclampsia severa y embarazo no viable menor de 24 semanas, en todos los casos, dado la no viabilidad fetal, el no pronóstico fetal y las complicaciones maternas de hacer manejos expectantes en pacientes que no tienen un pronóstico fetal adecuado. Por lo tanto, siempre debemos ser muy agresivos en esos casos y siempre debemos preservar el bienestar materno, dado que no tenemos pronóstico fetal. Las pacientes que tienen preeclampsia sin severidad, ya lo habíamos mencionado, deben terminar su embarazo semana 36, pero idealmente semana 37. Y las pacientes entre la semana 24 y la semana 35 que tengan condiciones para manejo expectante, si no, y tienen alguno de los signos de severidad mencionados, se deben desembarazar.
por deterioro progresivo materno o deterioro progresivo fetal, que es una parte muy importante y que se incluye en todos los protocolos de manejo, siempre valorar como afectación grave, así no haya afectación materna, la afectación fetal. Según el consenso de Task Force, no necesariamente la vía del parto debe ser por cesárea. La mejor vía del parto para la mamá es la que sea más segura, en la que tenga menos complicaciones y en la que se asegure su bienestar materno y no tenga riesgos o complicaciones fetales. El uso del sulfato de magnesio intraparto y posparto para las pacientes con preeclampsia por 24 horas y, como lo vemos en la clase anterior, el uso de sulfato para las eclámpticas por 48 horas. El monitoreo hemodinámico invasivo no está recomendado. Se sugiere vigilancia en el posparto por 72 horas como mínimo, valorando los signos de severidad, valorando las cifras tensionales, el gasto urinario, el compromiso hepático o renal y el seguimiento que, si no tiene ninguna otra complicación o dato de severidad, debe ser entre los 7 y 10 días. Si una paciente en el puerperio presenta una nueva crisis de hipertensión con síntomas de vasoespasmo, se debe iniciar manejo con sulfato de magnesio. Y recordemos que estas pacientes también pueden desarrollar un síndrome HELP en el puerperio y aparecer así de nuevo, que debe tener mayor gravedad, mayor severidad. Según el consenso de Task Force, el manejo en el puerperio de la tensión arterial, lo cual es muy importante, que nos va a asegurar que la paciente no va a tener complicaciones en el puerperio inmediato y probablemente a largo plazo con el uso de antihipertensivos, que es probable que los necesite durante las siguientes 2 semanas, o es probable que persista con cifras tensionales elevadas y persista o deba seguirse el manejo antihipertensivo. Según la guía canadiense, año 2014, los antihipertensivos de primera línea por vía oral está el labetalol, que no lo tenemos disponible en el país, la alfa-metildopa y la nifedipina de larga acción. El uso de otros betabloqueadores como el metoprolol, el propanolol, disponibles en el país, o pindolol o acebutolol. De segunda línea tendríamos nosotros estos primeros con un nivel de evidencia grado C, los antihipertensivos de segunda línea, nivel de evidencia D, estaría la clonidina, la hidranacila y los diuréticos tiacídicos. Y finalmente el uso de los inhibidores de la conversión de angiotensina o los ARA, bloqueadores de los receptores de angiotensina, están contraindicados en el embarazo debido a la toxicidad fetal y a la afectación renal, con unos niveles de evidencia C y D respectivamente. El manejo propuesto que nos rige por la Secretaría de Salud es el uso de nifedipino, 10 miligramos, vía oral, y repetirlo cada 20 minutos hasta completar 60 miligramos y luego dosis de mantenimiento de 10 a 20 miligramos cada 6 horas.
con una dosis máxima de 120 miligramos en 24 horas, con un nivel de evidencia 1A. El labetalol, como lo hemos visto, dosis de 20 miligramos. Si no se logra la meta terapéutica, se siguen con bolos de 20 miligramos hasta completar 80 miligramos cada 10 minutos con monitoreo continuo de las cifras tensionales y posteriormente mantenimiento endovenoso de 1 a 2 miligramos minuto para un máximo de 300 miligramos en 24 horas, también con un nivel de evidencia 1A. El uso del nitroprusiato de sodio para pacientes con encefalopatía hipertensiva que no responden a los tratamientos anteriores, dosis de 0.25 microgramos minuto hasta un máximo de 5 microgramos minuto. Recordar la toxicidad y el envenenamiento con cianuro y tiosinatos, y para ser utilizado únicamente en pacientes desembarazadas por la toxicidad fetal. El uso del prazosin, 0.5 a 2 miligramos vía oral cada 12 horas, con una dosis máxima de 6 miligramos al día. El uso de clonidina, 150 a 300 miligramos hasta un máximo de cada 6 horas. Y la hidralacina, no disponible en el país, ampollas de 5 miligramos, dosis de 5 hasta completar una dosis de 20 miligramos y bolos de 5 miligramos cada 20 a 30 minutos. Si no hay respuesta con estos medicamentos, deberíamos pasar a unos antihipertensivos de la siguiente línea, también con un nivel de recomendación 1.